bienvenidos a nuestro seminario de Hogar y Familia. Lamentablemente nos acercamos al fin de nuestras presentaciones. Todavía nos quedaría mucho terreno que cubrir, pero el tiempo no nos permite. Hablar de la adolescencia, hablar de los jóvenes y hablar de otros temas importantes como sería enseñarles a ser veraces, a mantener una actitud alegre, a ser agradecidos, a ser corteses, a ser diligentes, perseverantes, a ser reservados en sus palabras y en su forma de ser, a tener confianza propia, etcétera, etcétera. Pero queremos avanzar, queremos al menos cubrir un poquito más mientras el tiempo nos los permite. Hemos estado tratando de cubrir algunos de los principios, o los principios más básicos, más sencillos, pero también muy importantes, que deben ser inculcados en nuestros hijos desde su más temprana edad. Estamos hablando de principios bíblicos inspirados para hacer de nuestras familias de éxito en preparación para la eternidad. Estábamos hablando de la pureza y queremos continuar hablando de ella, pues hay algunas áreas importantes que necesitan ser mencionadas. En primer lugar, vamos a ver que la pureza comienza con nosotros los padres. No podemos exigir de ellos lo que nosotros no estamos haciendo y ejemplificando para ellos. Leo esta cita inspirada, dice: a fin de proteger a sus hijos contra las influencias contaminadoras, los padres deben instruirlos en los principios de la pureza. Así que estos principios no es para maestros, no es para consejeros, estos principios no están tampoco para la iglesia, aunque puede ayudar. Realmente los padres somos los llamados a enseñar, a inculcar en ellos estos principios. Ahora, ojalá que la iglesia, otras instituciones se unan a nosotros y nos ayuden y puedan reforzar lo que nosotros ya hemos hecho en casa. Continúa la declaración diciendo: los padres y los guardianes deben mantener ellos mismos pureza de corazón y de vida si quieren que sus hijos sean puros. Es principio básico. Primero nosotros, después ellos. Yo tan solo puedo dar a ellos lo que ya yo tengo. El ejemplo, el testimonio mío es lo primero que debe tomar lugar. Ahora, ¿qué otras áreas podemos hablar donde debemos enseñarles, instruirles en estos principios de pureza y de moralidad? Vamos a hablar un poco en cuanto a las amistades. Esa hay un área que a veces es abandonada o no se sabe. Pero los amigos muchas veces el enemigo los usa para deshacer la obra que nosotros estamos tratando de hacer. Sus conversaciones, sus comunicaciones, etcétera, etcétera. Poco a poco comienzan a entrar la cizaña, el mal, y comienza ahora a sembrar en ese terreno que ha sido fértil, hasta el momento ha sido cuidado, pero ahora comienza a sembrar semillas que vamos a ver cosechas muy dolorosas. Dice: los padres, estoy leyendo, deben dar la instrucción necesaria y además deben ejercer una vigilancia incesante. Así que padres, tenemos que saber qué está pasando con nuestros hijos, sobre todo en la niñez, cuando son jovencitos. Ya cuando están fuera de casa, pues ahora ellos son responsables de aplicar los principios que pusimos en sus corazones. Pero ¿qué amigos están teniendo? Una vigilancia incesante. Cada día surgen nuevos pensamientos en la mente de los jóvenes, nuevas impresiones en su corazón. Las amistades, las asociaciones que forman, los libros que leen, los hábitos que practican, todos deben ser vigilados. Así que el Señor dice que tenemos que vigilar las amistades de ambos sexos, los libros que leen, los hábitos que practican y también aún las amistades que están formando. Muy importante que aprendamos a mantener nuestro oído abierto. Es más, dice que nuestros hijos en su edad pequeña deben estar al alcance de nuestros ojos y de nuestros oídos. No deben meterse en una habitación y ya cerrar la puerta, no sabemos lo que está pasando o qué están hablando. No deben estar lejos de nosotros, donde no sepamos qué está tomando lugar, qué conversaciones o qué cosas o prácticas realmente están tomando lugar en medio de ellos. Tenemos que incesantemente mantenernos vigilantes, aun cuando vamos con amigos,
con familiares, en reuniones de iglesia, tenemos que tener nuestros ojos abiertos y decirles, no, tienes que mantenerte cerca de mí. Yo tengo que saber lo que está pasando. Yo tengo que saber lo que estás oyendo. Yo tengo que escuchar lo que estás hablando. Es decir, es por tu bien. Tengo que cuidar tu pureza. Tengo que cuidar tu moralidad. No toma mucho. Hago un pequeño comentario, un pequeño acto, donde pueda ahora introducir en la mente y en el corazón de ese niño o de esa niña pensamientos y aún acciones que le lleven al mal. Si los padres desean que sus hijos sean puros, deben rodearlos con compañías puras que Dios pueda aprobar. Permitís que vuestros hijos se asocien con otros niños sin estar vosotros presentes para saber qué clase de educación están recibiendo. ¿Sí? Quizás a veces los mandamos con otras personas a cuidarlos. No sabemos qué miran, no sabemos qué hablan, qué comen, qué hacen, dónde van, cómo se tratan entre ellos. Simplemente los mandamos donde están ahora bajo la influencia, la supervisión de otras personas, sin saber lo que está pasando. Y si aún conocemos las personas, sabemos o estamos seguros que lo que toma lugar, Dios lo puede aprobar. Sí, padres, a veces tenemos que decir que no a ciertos compromisos, a ciertas salidas, a ciertos paseos, para no poner a nuestros hijos en peligro. Y aunque parece en el momento una pérdida, a la larga se convierte en una ganancia. Si no pueden estar bajo nuestra supervisión, si no pueden estar dentro del oído nuestro, pues no debe tomar lugar. No saben cuántas familias nos llaman, personas que ni aún conocemos, aún de otros países. Nos mandan un correo o aún llamadas telefónicas para hablarnos de lo que tomó lugar, por ejemplo, en un campamento de conquistadores. O lo que tomó lugar en una salida de jóvenes que hubo. O lo que tomó lugar en un retiro que tomó lugar. Y era para ellos nada más. Tristemente, hoy día las familias se están desintegrando dentro de la iglesia. Hay reuniones exclusivas para mujeres. Hay reuniones exclusivas para hombres. Hay reuniones exclusivas para niños o para jóvenes. Y los padres no pueden ir. No se permiten que vayan ellos. Bueno, si nosotros no podíamos llevar a nuestros hijos, o nuestros hijos no nos podían tener a nosotros en sus años de formación, nosotros no participábamos de esa actividad. Estaríamos violando principios. Y estos padres con sollozos, aún con lágrimas en sus ojos, que ni vemos porque están en lugares lejanos que ni conocemos, lo que pasó en una habitación, lo que pasó en un baño, lo que pasó mientras tomaban un baño, cosas que usted no podría creer, pero han tomado lugar. Y ya eso ha sido suficiente para introducir a ese pequeño o a ese joven a un estilo de vida que ahora es difícil salirse de él. O ha puesto pensamientos, o ha practicado de acciones, o ha adquirido hábitos que ahora son muy difíciles de desarraigar de su corazón. Muchas historias podría decirle, lo cual no lo voy a hacer, no tengo el permiso para hacerlo, además son privadas, de familias que hoy están luchando simplemente por un día o una noche donde sus hijos pasaron y tomó lugar ciertas cosas y tomaron lugar ciertas conversaciones y se compartieron ciertas informaciones o se vieron ciertos documentales o se bajaron cierta información que ahora fueron ellos expuestos a ellas, que han dañado realmente la pureza de sus corazones y han dañado ahora la pureza también de sus mentes. Aún sus cuerpos han sido dañados y maltratados por lo que ha tomado lugar. Y ahora lo lamentan, pero es demasiado tarde. Padres, entendamos la responsabilidad que Dios nos ha dado. Continúa la lectura diciendo, no les permitáis estar solos con otros niños. Darles un cuidado especial. Saber cada tarde dónde están y qué están haciendo. Sí, tenemos que saber dónde están ellos y qué está pasando y qué está tomando lugar. En muchos casos el padre trabaja y la madre trabaja y llegan los hijos de la escuela, la casa vacía. Ahora recurren al internet o van a la televisión o quizás van a las calles y ahí obtienen una educación callejera. Sus conversaciones, sus hábitos, sus costumbres comienzan a cambiar. No son puras, no son correctas. Ahora el enemigo comienza a ganar terreno en esos corazones. Padres, si realmente queremos tener hijos en el reino de los cielos, va a tomar lágrimas,
mucha oración, mucho trabajo. Aún canas quizás van a salir antes de tiempo, pero déjenme decirles, vale la pena. Si como familia un día podemos escuchar las palabras de bien, buen, siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en los goces de tu Señor. Continúo la lectura diciendo, he procurado impedir que mis hijos se asocien con muchachos rudos e incultos. Aquí habla de la familia White. Y les he presentado atractivos a fin de hacer alegre y agradable su estadía en el hogar. Así que muchas veces quieren salir del hogar, quieren jugar con otras personas y otros niños, porque el hogar es aburrido. No hay trabajo, no hay dirección, no hay tiempo para ellos, no hay nada, es un lugar aburrido. Y ahora prefieren salir a otros lugares y a veces eso los pone en peligro. Pero he tratado de hacer todo lo posible para hacer mi hogar el lugar más agradable posible. Y no les permitimos asociarse con jóvenes o niños rudos, toscos e incultos. Dice, al mantener sus manos ocupadas, otra vez vemos la importancia del trabajo manual, han tenido poco tiempo o disposición para jugar en la calle con otros niños y captar así una educación callejera. Así que una de las formas que podemos hacer atractivo el hogar es dándoles ocupaciones y involucrándonos con ellos en esas ocupaciones. Vamos a ver qué más también hay que cuidar. Vimos amistades. Ahora vamos a ver qué más. Leo esta importante cita. Escuchen. Dice, puede ser que los vecinos permitan que sus hijos vengan a nuestra casa a pasar la tarde y la noche con nuestros hijos. Muy común hoy día que los jóvenes o los niños vayan a otro hogar y se queden ahí, que se queden toda la noche hablando y conversando y viendo películas y comiendo sin ninguna supervisión, en intemperancia, tarde en la noche. Ese no es el plan de Dios. Eso abre las puertas para el enemigo. Dice, aquí hay una prueba y una elección. Es decir, para nosotros hay una prueba y una elección que tomar. Correr el riesgo de ofender a nuestros vecinos enviando a sus hijos de vuelta a sus hogares, o complacerlos y permitirles que duerman con vuestros hijos y exponerlos así a ser instruidos en ese conocimiento que será una maldición durante toda la vida para ellos. Es decir, que nuestros hijos no deben dormir en la misma cama con otros niños ni con otras personas. Es más, en el caso de la familia White, ni aún les permitían dormir en la misma habitación con otros niños o personas, aunque fuesen de confianza. La lectura dice, a fin de salvar a mis hijos de no ser corrompidos, no les he permitido dormir en la misma cama o en la misma habitación con otros niños. Cuando la ocasión lo ha requerido, mientras viajábamos, les he hecho una cama provisoria en el suelo, antes de dejarlos dormir con otros. Es decir, tenemos que entender estas cosas, no porque sea el primo o el tío, y no quiero decir nada, pero el 80% de los niños que son molestados no es un extranjero que entró a la casa, no es un vecino desconocido que entró por una ventana a la casa. El 80% de los niños molestados son de familiares y amigos muy cercanos y de mucha confianza quien cometen esos delitos. Tenemos que entender lo que el Señor nos está diciendo. No olvide, la familia Juan no iba a cualquier casa, iba a casa de hermanos. Los hospedaban a ellos para hacer su ministerio, pero aún en esos lugares sus hijos dormían en una cama provisoria, ahí al lado de ellos. No lo dejaban dormir con otros, ni aún en la habitación, para evitar que en ninguna forma el enemigo pudiese entrar para corromperlos a ellos. Pero tenemos que enseñarles pureza también en el hablar. Nuestro hablar es muy importante. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Enseñarles no hablar en doble sentido. No hablar simplemente por hablar. No todo lo que viene a la mente necesita ser expresado. Tienen que aprender a ser reservados, como eran los niños y los jóvenes valdenses. Una declaración,
hubiera puesto en peligro la vida de su familia y posiblemente de toda la comunidad. Y muchas veces tenían que reservarse la información y no decir nada, ni aún un comentario, ni aún un movimiento de la cabeza, porque podía poner en peligro la vida de otros. Enseñarle a refrenar sus pensamientos. Enseñarle que no todo tiene que ser dicho, que no todo tiene que ser un chiste, que no todo tiene que ser para reír, hacer reír a otros. Hay tiempos para reír, pero hay tiempos también de seriedad. Tienen que enseñarles que no toda conversación tiene que ser superficial y humorística. Hay tiempo para llevar una conversación seria y profunda, donde la lengua esté conectada con la mente y ahora pueda hablar con lógica y con sentido. Enseñarles la pureza en el hablar. No malas palabras, o palabras groseras, o callejeras, o palabras de doble sentido deben ser eliminadas de nuestras bocas. Pureza en el vestir, sobre todo a las niñas. La belleza de su cuerpo que Dios les ha dado es en un futuro para un joven cristiano que será su esposo. No es para otros hombres mirar, mucho menos tocar. Pero estas mujeres pueden provocar. Y muchas veces quizás queremos llamar la atención a la belleza de nuestras niñas o de nuestras jovencitas y las vestimos o permitimos que se vistan de una forma que no muestra modestia, que no muestra pureza en ellas y ya no lo hay, porque ahora se sienten halagadas cuando otros hombres y otros niños y aún hombres adultos comienzan a halagarlas y a decirles cosas bonitas. Ahora comienza el orgullo a ver y pensamientos impuros comienzan a tomar lugar en su mente. Enseñarles a vestir con pureza, con modestia, su cuerpo cubierto, decentemente. Su ropa no tiene que estar extremadamente apretada y entallada. No tienen que mostrar sus curvas y sus formas. No es necesario eso. Deben vestirse en armonía con los principios de salud, más con los principios de la modestia cristiana, en armonía con los principios del buen vestir, de buen gusto y de bien y de buena combinación, y también con limpieza y con belleza y con pulcritud. Leo una declaración que nos debe ayudar a entender, a pensar la importancia del vestir cristiano. Dice, la obediencia a las modas están invadiendo nuestras iglesias adventistas. Esto es Joya de los Testimonios, tomo 1, página 600. Y está haciendo más que cualquier otro poder para separar a Dios de nuestro pueblo. Es decir, que las modas han estado entrando y entrando, y hoy día no están entrando, hoy día ya están dentro, están en el centro. Usted puede verlo no tan solo en la niñez, en las jóvenes, aún en mujeres adultas, ya casadas, abuelas. La falta de principios en la forma de vestir. Hemos adoptado el vestir del mundo, el vestir que llama la atención a nosotros y no la atención a Dios. Dice que más que ningún otro poder está obrando para separarnos de Dios. Noten, no de la iglesia. No por eso nos van a borrar, nos van a censurar. No. La separación es de Dios, pero Jesús dice, separados de mí, no hay nada que podéis hacer. Es decir, separados de Él estamos perdidos. En Él es la salvación nada más. Podemos estar en la iglesia, pero puede ser que no estemos en Cristo. Y continúa diciendo la declaración, se me ha mostrado que las reglas de nuestras iglesias son muy deficientes. Déjenme decirles, hay iglesias que ni reglas tienen ya. Como sea, permiten que nuestras damas se vistan y nuestros hombres también. Todas las manifestaciones de orgullo en el vestir, que son prohibidas en la palabra de Dios, deben ser suficiente razón para que la iglesia ejerza disciplina. Es decir, que si aún violamos los principios del vestir en modestia y en salud, la iglesia, si estuviera preocupada por nuestra condición moral y nuestra condición espiritual, nos pondría en disciplina. Dice que es suficiente razón para traer disciplina a la persona y tratar de llamar su atención a lo que está pasando en su vida. Y la persona ahora, por la gracia de Dios, escoge un camino mejor. Lamentablemente, eso no es lo que sucede, al contrario. Quizás usted se sigue los principios correctos, ahora va a ser mal vista y quizás aún marginada. Pesa sobre nosotros como pueblo un terrible pecado, dice la declaración, porque hemos permitido que los miembros de nuestras iglesias vistan de una manera inconsecuente con la fe.
Debemos levantarnos enseguida y cerrar la puerta a las seducciones de la moda. A menos que lo hagamos, nuestras iglesias se desmoralizarán. Lamentablemente ya hay un buen número de iglesias desmoralizadas. No hay ningún principio en cuanto a la modestia y en cuanto al vestir sano, como el Señor espera y desea de nosotros. Tenemos que cuidar la pureza en el vestir también, la pureza en lo que leen nuestros hijos, en la pureza en lo que ven, en la pureza en el trato, sobre todo tratar al sexo opuesto sin familiaridades. Todo no tiene que ser besos y abrazos simplemente porque somos amigos. Mucho cuidado, eso a veces es usado por algunos para ahora tomar ventajas y traer pensamientos de maldad en la mente de otras personas. Tenemos que mantener su pureza aún en la recreación. ¿Qué juguetes le compramos? ¿Qué promueven esos juguetes? ¿Qué videos vemos y escuchamos y le compramos? ¿Qué promueve esos videos? ¿Promueve santidad y pureza o simplemente están rebajando más y más las normas y los principios? Ha llegado un momento donde tenemos que poner en alto cada principio que el Señor nos ha dado. No olvidemos, el Señor nos quiere hacer un pueblo peculiar. Dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Hemos sido llamados de las tinieblas, en plural, todo tipo de tinieblas, a su luz, singular, en una sola luz, que es Jesús. Digo, yo soy la luz del mundo. A su luz admirable. El Señor nos quiere ayudar, familias, a poder restaurar esos principios. Eso comienza con una familia a la vez. Eso es una cadena que puede tomar lugar. Su ejemplo puede impactar a otra familia. Y esa familia ha de impactar a otra familia. Y ahora pronto podamos ver que otras y otros y otros comienzan y continúan abrazando estos principios y poniéndolo en alto en sus vidas. La realidad es que nuestra condición espiritual hoy día ha caído mucho. Prácticamente no hay línea de demarcación entre el mundo en muchas cosas y el pueblo de Dios. Esa línea casi ha sido borrada. Y muchas veces ni sabemos de qué parte estamos de la línea porque ya ni línea queda. Pero el Señor nos llama a restaurar los principios que Él nos ha dado. El trabajo no es fácil. Y el trabajo es arduo. Y el trabajo está atrasado. Pero el Señor dice que Él puede venir y hacer una obra en poco tiempo si nosotros nos comprometemos con Él a permitir que Él haga esa obra en nosotros. Leo, Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 442, dice lo siguiente: los jóvenes necesitan a aquellos que no tienen, es decir, religión. Tienen iglesia, tienen escuela, tienen colegio, tienen ministros, tienen pastores, tienen profesores, tienen padres, pero no tienen religión. Y cuando está hablando de religión aquí no está hablando de simplemente un conocimiento teórico de una verdad, está hablando de una relación con Jesús. No tienen religión. Dice, nada puede tomar el lugar de esto. Profesar, tenerla carece de valor. Los nombres quedan registrados en los libros de la iglesia en la tierra, pero no en el libro de la vida. Vi que no hay ni uno en 20 jóvenes que sepa en qué consiste la religión experimental. Así que ni el 5%, uno de 20 sería el 5%, pero dice ni uno en 20 que sepa lo que es una religión genuina, experimental, de vivencia diaria. Están sus nombres registrados en la iglesia, no van a ser borrados, ahí permanecen, ahí están, pero no están registrados en el libro del cielo. Y ninguno de ellos entiende realmente lo que es una religión experimental. Dice, escuchar las conversaciones vanas y frívolas, oír la risa, los chistes, las bromas. ¿Es así como se imita el modelo? Continuad escuchando. ¿Se menciona a Jesús? ¿Constituye la verdad el tema de su conversación? ¿Se glorían los participantes en la cruz de Cristo? En cambio, es esta moda, aquel sombrero, este vestido, lo que dijo aquel joven o aquella señorita, o las diversiones en las que están planeando participar. ¡Cuánta alegría! Se sienten atraídos los ángeles y se acercan alrededor de ellos para dispersar las tinieblas con que Satanás los quiere rodear. De ninguna manera.
Ved cómo se alejan con tristeza. Veo lágrimas en el rostro de estos ángeles. ¿Será posible que se haga llorar a los ángeles de Dios? Eso es lo que sucede. En muchas de las reuniones, en donde el énfasis es la juventud, salidas, retiros, juegos, entretenimientos, comidas, lo que toma lugar es lo que acabo de leer. La juventud no considera seriamente los valores eternos. La música ha ocupado el tiempo que debería haberse dedicado a la oración. La música es ese ídolo que adoran muchos cristianos que profesan ser observadores del sábado. Satanás no tiene ninguna objeción contra la música cuando puede convertirla en canal para tener acceso a la mente de los jóvenes. Es decir, que el Señor nos llama a reconocer que tenemos que evaluar lo que está pasando con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. Esa evaluación toma lugar en casa, pero aún tenemos que evaluar lo que toma lugar en la iglesia. ¿La presencia de mis hijos allí va a ayudar o no? Es más, si van ellos allí, ¿van a recibir bendición? ¿Van a agradar a Dios? ¿O los ángeles con lágrimas en sus ojos se ahuyentarán de ese lugar y ahora Satanás vendrá y con tinieblas rodeará a estos jóvenes? Padres, tenemos que leer lo que el Señor nos ha dejado para leer. Es de suma importancia en estos tiempos donde abunda el peligro y la maldad. Nuestros hijos son llamados a ser José en medio de un Egipto corrupto. Nuestros hijos son llamados a ser Daniel y sus amigos en medio de una Babilonia corrupta. Nuestros hijos son llamados a ser Esther en medio de Medo-Persia, un reino pagano. Nuestros hijos son llamados a ser como Juan el Bautista en una nación que no estaba preparada para dar la bienvenida a Jesús. Nuestros hijos son llamados como Josías a tener reavivamiento y reforma dentro del pueblo de Dios. Nuestros hijos son llamados a ser como Jesús. Su carácter debe ser su carácter. Y nosotros como padres, unirnos a ellos para permitir que el Señor termine esa buena obra en nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente. Que por su gracia podamos alcanzar el ideal de Dios y pronto encontrarnos camino a casa, a nuestro hogar celestial, donde por la eternidad gozaremos de la presencia de Jesús. El Señor les bendiga.